Buenas noches, hermana Miriam, que Dios me la bendiga. Damos gracias al Señor porque hemos pasado el día. Ahora tenemos nuestro tiempo de reflexión, tranquilos, más allá de las cosas que pudiera haber sucedido durante la jornada. Pero estamos aquí dispuestos a que el Señor nos instruya una vez más, como lo hace todos los días. Me recuerdo una porción de la Escritura donde el profeta Elías dice: vive Jehová el Señor, en cuya presencia estoy. Y eso creo que tendría que inspirarnos a todos nosotros para que cada uno podamos estar siempre en contacto con esa presencia. Por supuesto que nuestra relación con esa dimensión lejos está de que nosotros la percibamos profundamente, pero no dudo que ahí está. Por lo cual, pedid y se os dará, llamad y se os abrirá. De alguna manera tenemos que hacer contacto con esa dimensión. Así que gracias al Señor por su bondad, gracias al Señor por su misericordia, y esperemos que algún hermano más y hermana se vayan conectando. Así damos comienzo a nuestro ciclo de Al Dios no conocido. Dios te bendiga, Esther. Hermano Elías, que Dios me lo bendiga ricamente, hermano. Dios me lo bendiga mucho. La verdad, hermano, que lo extrañaba y me alegro mucho de mantener el contacto con usted a pesar de que el tiempo ha pasado. Dios le bendiga ricamente y lo prospere en todo, hermano. Que el Señor siempre esté presente ahí. Así que vamos a dar unos minutitos más. Dios te bendiga, Belén, de tiempo para que nos estemos apercibiendo de la palabra. No es que voy a hablar algo profundo, es algo que en realidad, para ser honesto, el propósito de esta noche era introducirme en el mensaje almas encarceladas. Eso era lo que quería expresar. Pero justamente leyendo este mensaje, hubo una parte que me llamó la atención. Y esa parte que me llamó la atención, creo que está muy ligada a nuestra vida, a las cosas que nos suceden. Entonces dije, no, mejor voy a hablar de esto, que va a ser de más edificación, creo yo. Dios te bendiga, Mili. Gloria sea al Señor, espero que tu dientito no te esté doliendo ni nada, que ese dientito que se cayó. Así que saludos para Mili y saludos para Batatito, también para Marcelo. Gracias, hermano Nehemías, que Dios me lo bendiga. Estamos aquí expectantes y esperemos que la reflexión de esta noche nos ayude, sinceramente. Es mi mejor deseo. Desde ya, como la porción que compartimos los martes a la noche es más directa, ya les voy diciendo que vayan preparando Isaías 55. Mientras más hermanos y más hermanas se van sumando a nuestro culto, ya no el matutino, que gracias a Dios está siendo de gran bendición para muchos hermanos y hermanas, de los cuales debo ser sincero, los conozco a través de este medio, y muchos muy lejanos, de distintos países a los cuales el Señor permite que podamos ser de ayuda para ellos, un instrumento de bendición para todos aquellos que lo escuchan, ¿sí? De Perú,
Honduras, Nicaragua, ya perdí la cuenta, hermanos, ya son de tantos lugares que se conectan que honestamente ya perdí la relación. Hermana Rita, que Dios me la bendiga ricamente, tenga usted muy buenas noches, hermana. Repito, para aquellos hermanos que yo no los veo, pero que sí ya están conectándose, vayan teniendo a mano Isaías 55. Dios me la bendiga, hermana Margarita. ¿Cómo está usted, hermana? ¿Cómo están esos pequeños pacientes que usted atiende diariamente? Una gran tarea, hermana Margarita, ¿eh? Y verdaderamente tiene que tener usted una naturaleza especial para hacerse cargo en la parte médica de los niños. ¿Hasta qué edad atiende, hermana, usted? Gracias, hermana Margarita. ¿Hasta qué edad de bebés usted atiende? Si es que se puede saber, ¿no? Por supuesto. Gracias, hermana Rita. Oh, mi hermana. La verdad, hermana Rita, las noticias que tenemos aquí en Argentina respecto a Venezuela no son las mejores. Y espero que el Señor les esté sosteniendo y ayudando. Amén. Dios te bendiga, Maricel. ¡Wow! ¡Qué tremendo, hermana! Por eso digo, realmente en su tarea, en su labor cotidiana, usted tiene que tener primeramente amor y una gran inspiración, una gran dosis de inspiración de parte del Señor para poder captar las señales que esos bebés transmiten y que usted las interprete para dar exactamente con lo requerido en cada ocasión. Así que Dios me la bendiga, hermana Margarita. Bueno, ya sin perder más tiempo, así que los que vengan después se irán sumando y estarán oyendo. Como les dije, esta noche yo pensé que iba a hablar un tema, gracias Maricel, pero no. Me voy a ir a otra esquina, tomando lo que el hermano Branham dice en el mensaje Almas encarceladas hoy. Repito, almas encarceladas hoy. De ahí voy a tomar la inspiración. En Isaías 55 leo en el nombre del Señor Jesucristo, versículo 8 en adelante. Es una porción muy, muy conocida por los creyentes. Así que no tengo nada que añadir al respecto, solo decir, bueno, hermanos, ustedes ya conocen esta escritura. Y dice así, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Amén. Vamos a leer nuevamente esta porción. Seguro, hermana Rita, seguro, por eso que Dios les dé consolación y protección en un medio tan hostil como están viviendo ustedes. Repito, verso 8 en adelante. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Con esa lectura quiero compartir con ustedes un pequeño pensamiento y asimismo también una lectura del mensaje Almas encarceladas en la página 9. Si usted quiere, hermanos, quieren tomar nota,
Repito, Almas encarceladas hoy, página 9, para que luego con tranquilidad ustedes puedan chequear como les doy, o mejor dicho, les estoy diciendo por la mañana. Dios le bendiga, hermano Esdras. Es obligación de ustedes escudriñar a ver si lo que el predicador dice es exactamente así, es la pura verdad, es escritural y es conforme al mensaje. No vaya a aceptar nada que esté fuera del mensaje, no acepte nada que esté fuera de las escrituras, hermanos. Si tenemos que estar asegurados, me recuerdo una porción en este instante y creo que es perfectamente aplicable a nuestro día, a nuestro medio. Ustedes saben que el hermano Branham tuvo la experiencia de ser llevado más allá de la cortina del tiempo, ¿no es cierto? Y él vio aquella gran multitud, sintetizando, aquella gran multitud, y él pensó, dijo, ¿qué son todos estos Branham? Y usted sabe que el ángel le dijo, no son todos estos Branham, sino que son tus convertidos. Entonces el hermano Branham dice, bien, yo prediqué palabra por palabra como predicó Pablo. Si los de Pablo entran, los míos también van a entrar. Amén. También van a entrar. Yo prediqué palabra por palabra como predicó Pablo. Y si los de Pablo entran, los míos también van a entrar. ¿Sobre qué se estaba apoyando el hermano Branham? Era en mantenerse fiel a la doctrina original. Por eso nosotros no debemos aceptar nada que esté fuera de las Escrituras y nada fuera de la enseñanza que Dios ha traído por medio de su séptimo ángel. Todo lo que esté fuera de eso, hermano, no lo acepte, deséchelo. No importa quién lo diga, no importa quién lo hable. Si está fuera de la palabra, no tiene que hallar cabida en nosotros. Ahora, cuando nosotros miramos la vida de los héroes de la fe, cuando vemos aún la vida del hermano Branham, uno debiera preguntarse por qué Dios permite ciertas cosas. Por decirles algo, usted sabe que en el caso del apóstol Pablo, el apóstol Pablo tuvo un llamamiento especial, un llamamiento sobrenatural, y Dios trató sobrenaturalmente con aquel apóstol en una forma terrible, no solamente por sanidades y milagros, sino por las revelaciones que el apóstol recibió de parte del Señor Jesucristo, como por ejemplo cuando nosotros participamos o hacemos lectura de las Escrituras de 1 de Corintios 11 respecto a la Santa Cena. Amén, respecto a la Santa Cena, y me gustaría que si ustedes me pueden acompañar en esa porción, 1 de Corintios 11, versículo 23, 1 de Corintios 11, versículo 23, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió, y ahí sigue las Escrituras. Amén. Ahora, consideremos que Pablo no estuvo en el aposento alto. Por si se le escapó a alguno, lo digo, hermano, hermana, quien sea, el apóstol Pablo no estuvo en el aposento alto. Él no estuvo físicamente con el resto de los apóstoles porque el Señor Jesucristo, conforme a las mismas expresiones de Pablo, se le apareció a él 2 años después de su muerte. Así que el apóstol Pablo no tenía relación directa con el Señor Jesucristo, pero Dios se le apareció a él y evidentemente fue de Jesucristo directamente que recibió la revelación, como si directamente él hubiera estado presente en aquel evento tremendo que fue la última cena. Ahora bien, también notamos que a pesar de tener un llamamiento singular, Dios no le quitó
problemas. Por ejemplo, ustedes saben, y el testimonio está que Pablo tenía problemas en la visión después de aquel encuentro con la luz sobresaliente camino a Damasco. Amén. La visión natural de Pablo empezó a tener problemas. Un aguijón en la carne. Amén. Y vemos también que el apóstol dice que le pidió 3 veces al Señor que se lo quite, y el Señor le respondió: bástate mi gracia. Amén. Nunca se lo quitó. El hermano Branham dice que cuando el apóstol Pablo recibió la respuesta en su corazón que Dios le dio, ese aguijón realmente dejó de ser un problema o un tormento para él, porque admite que era la voluntad perfecta de Dios, porque así lo expresa, para que la grandeza de las revelaciones no lo exaltara de manera, Dios permitió que tuviera ese mensajero de Satanás que lo estuviera abofeteando todos los días. Y ahora, hermanos, nos toca a nosotros, porque siempre estamos mirando, como dijo el hermano Branham, lo que Dios ha hecho allá atrás, en el pasado, en aquellos héroes de la fe, o lo que Dios va a hacer en el futuro a través de las profecías, pero no estamos mirando lo que Dios está haciendo hoy. Pero no solamente lo que Dios está haciendo hoy en el mundo, lo que está haciendo hoy en nuestros tabernáculos, sino realmente entendemos lo que Dios está haciendo hoy en nuestras vidas. El hermano Branham dice en el párrafo 48, tomen nota si quieren, hermanos. Recuerde que los martes a la noche no estamos apurados y tratamos de ser más suaves, no tan acelerados. Tenemos un poquitito más de tiempo. Almas encarceladas hoy, página 9, párrafo 48. El hermano Branham dice así: ahora, si notamos en esto, hay muchas cosas que a veces suceden y nos preguntamos por qué suceden. Y nosotros nos preguntamos y les preguntamos a otros. Pero finalmente, después de un tiempo, nos damos cuenta que si somos cristianos, todo ayuda para bien, de alguna manera. Ustedes lo han visto. Todo cristiano nota eso. Nos preguntamos, ¿por qué lo hicimos? Amén. Muchas veces he expuesto delante de la congregación una realidad que nos toca vivir a todos nosotros. Comenzando inicialmente, que nosotros no pedimos nacer. ¿Sí? Escúchenme bien, por favor. Ninguno de nosotros pedimos nacer. Si valiera la respuesta, no estaba en nuestros planes. Por supuesto que había un propósito de Dios. Nosotros no pedimos nacer, no pedimos ser varón, ser mujer, no pudimos solicitar nuestro aspecto físico, si queríamos ser morochos, si queríamos ser rubios, si queríamos ser peligrosos, si queríamos tener el pelo lacio o el pelo mota, no pudimos elegir nuestra estatura, no pudimos elegir tampoco el aspecto de nuestro cuerpo, si ser delgado, si ser gordito, no pudimos elegir el color de ojos, no pudimos elegir absolutamente nada. Tampoco pudimos elegir quiénes eran nuestros padres, tampoco pudimos elegir en qué país nacer, en qué hogar
en la constitución de ese hogar donde nosotros empezamos a tener relación y entendimiento del lugar donde vivimos. Uno quizás cuando es niño, y a veces no tan niño, me atrevo a decir, ¿por qué no habré nacido en tal país? ¿Por qué no habré nacido en tal lugar? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué tengo que aguantar esto? ¿Y por qué tengo que aguantar a mi madre? ¿Por qué tengo que aguantar a mi padre? ¿Por qué tengo que aguantar a mis hermanos? Los sinsabores y las alegrías. El profeta dice, yo llegué a preguntarme, párrafo 49, cuando leí la Biblia, ¿por qué? ¿Por qué permitió Dios que Abraham, ese gran hombre, se parara allí y dijera que Sara no era su esposa? ¿Y cómo permitió Dios que él se parara allí y mintiera en eso? Y las cosas que él hizo. Y luego cómo le permitió a Abraham salir de la tierra prometida de donde le dijo que no saliera. Cualquier judío que sale de la tierra prometida está descarriado, porque Dios se la dio, y la promesa fue siempre, y cuando permanecieren allí, ven, y ellos la abandonaron, así que él se fue a Gerar. Pero si no hubiera sido por la mano de Dios, ¿ve? Y luego Abimelech, aquel rey de ese país filisteos, se enamoró de Sara y se iba a casar con ella. Y era un hombre bueno, un hombre justo. Y probablemente después de él, esto sonará ridículo, pero es para hacerlo real a ustedes. Después de él haberse dado un baño en la tarde y puesto sus pijamas y ofrecido su oración y haberse recostado, el Señor le apareció y le dijo, he aquí, muerto eres. Y el hombre no había hecho nada. ¿Ven? Él había sido completamente engañado, tanto por Abraham como por Sara. Es cierto, Dios le dijo, tienes la esposa de otro hombre, ven, y no oiré tus oraciones. No importa cuánto ores, considérate muerto, pero ese hombre es mi profeta. Ese hombre es mi profeta. Vean, es difícil entender eso. Pero si no fuera por eso, no entenderíamos lo que es la gracia. ¿Por qué fue y se casó con Agar teniendo una esposa tan hermosa como Sara? Y él no quería hacerlo, ¿ven? Pero Sara le dijo que lo hiciera. Y después el Señor le dijo, escucha lo que te dijo Sara. ¿Por qué? Tenía que haber un Ismael para que la sierva y su hijo no fueran herederos con la mujer libre y su hijo. ¿Entienden lo que digo? Todas estas cosas son tipos. Por eso tuvo ese profeta que casarse con aquella ramera, que es el profeta Oseas, y tener 2 hijos con ellas. Fue una señal. ¿Por qué se acostó sobre un costado derecho por 340 días y después otros tantos días sobre el otro costado? Fue una señal, fue una señal. Otro se quitó la ropa y caminó ante Israel. Y así, todas estas cosas fueron tipos y sombras, ¿ven? Y tenemos que tener esas cosas para completar el cuadro. Y muchas veces nos suceden cosas en las que nos preguntamos por qué suceden. Es Dios mostrándonos algo de antemano. Para cerrar el día de hoy, creo que es importante hacer esta reflexión, porque no dudo, hermanos,
no dudo que todos tenemos diversas experiencias de la vida, diversas. Unas más intensas, otras menos intensas, cosas que nos parecen muy malas, y digo nos parecen en el sentido que nosotros ahora, como verdaderos creyentes, aunque yo sé que estamos en este cuerpo de carne y somos susceptibles de toda variable, y usted me va a entender bien, hermano y hermana. En este cuerpo, si hace calor, lo siente. Si hace frío, lo siente. Si hay humedad, lo siente. Si hay esto, lo sentimos. Si me duele la uña, lo siento. Si me duele la cabeza, lo siento. Quisiéramos nunca tener nada que ver con nada que nos afecte, pero todo nos afecta. Si nos gritan, si no nos gritan, si esto, peligros de dentro, peligros de fuera, dice el apóstol Pablo. ¿Por qué suceden? Yo sé que muchas de las cosas que suceden es producto de nuestra negligencia y yo he tenido experiencias a causa de mis errores también. Y hay una cosa que creo que he aprendido, no sé hasta qué punto, solo Dios lo sabe. Dios no tiene por qué respaldar nuestra estupidez, hermano. Dios no está obligado a respaldar nuestra estupidez. Por lo cual, cuando nosotros nos encaprichamos respecto a algo fuera del plan de Dios, vamos a tener problemas. La misma Escritura nos dice a través de Santiago que pedimos y pedimos mal porque pedimos para gastar en nuestros propios deleites. Por eso pedimos, dijo, y no recibimos. Ahora, ¿por qué Dios permite estas cosas en nuestras vidas? Por ejemplo, vemos la vida de José, amado de su padre, con aquella túnica de 7 colores, pero realmente envidiado y celado por sus hermanos que no lo querían, hermano. Al punto que lo vendieron, ustedes saben que lo arrojaron al pozo, luego lo vendieron, y cuando José fue vendido paró en la casa de aquel egipcio y la esposa del egipcio se enamoró de él, y como él no quiso acceder a las inclinaciones sexuales de esa mujer, fue denunciado como que él intentó violar a esa mujer, fue colocado en cárcel y ahí en la cárcel también pasó muy ingratos momentos, buscando tantas veces en lo personal la respuesta a mis circunstancias, porque también creo yo, como todos los que están ahí del otro lado, hay temporadas que nos toca pasar y vivirla mal, desde nuestro punto de vista humano. La pasamos mal, muy, pero muy mal. Y justamente buscando en las Escrituras una palabra de consolación, hallé que cuando se describe la historia de José y todas sus penurias, pero dice la Escritura en el Génesis, pero Jehová estaba con José. Pero Jehová estaba con José. Ay, hermano, ay, hermana, qué consolación fue esa palabra, esa Escritura para mi alma. Porque era real, era real. Claro que la estábamos con mi esposa pasándola muy mal, fue un periodo, para ser honestos, un periodo de 7 años muy malos, donde no había nada que sucediera bien, y no, por supuesto que no me voy a comparar con José, el José de la Biblia, porque cuando José quería hacer las cosas bien, parecía que todo salía mal.
Cuando más se esforzaban en hacer las cosas bien, parecía que todo estaba mal. Y pasaron muchos años. Nosotros queremos escapar rápidamente de la prueba, pero Dios no nos saca de la prueba. Dios nos mantiene en la prueba, nos mantiene dentro del horno ardiente. Porque nuestra fe, más preciosa que el oro, tiene que ser probada. Entonces, claro, no alcanzamos a entender por qué nos ocurren esas experiencias. Si nosotros tuviéramos en esta hora, hermanos, la oportunidad de sentarnos con Job, con aquel varón, y preguntarle a Job, decir, hermano Job, ¿cómo fue su experiencia? Donde de pronto, en un día, todo salió perfectamente mal. Cuando los siervos de Job venían y le traían una mala noticia, no terminaba de dar la mala noticia, cuando el otro se sumaba y le traía otra noticia peor. Y así, así. La integridad de Job se mantuvo, el Señor ha dado, el Señor ha quitado, bendito sea el nombre de Jehová. Luego, Satanás vuelve a la carga nuevamente y Dios permite. Por eso es para mí sobresaliente entender, y así como lo comparto en el tabernáculo, lo quiero compartir con ustedes, mis amados hermanos, que nada sucede sin que Dios lo permita. Entonces le tendríamos que preguntar a Job, mira Job, todo te fue mal. Y luego de eso empezaron los problemas de salud. Empezaron los problemas de salud. El Señor lo entregó en manos del adversario, de Satanás, y a pesar de eso, el Señor le dijo a Satanás que podía hacer lo que él quisiera, pero que no tocara su vida. Nosotros a veces tenemos nada más, hermanos y hermanas, que un pequeño dolor de cabeza y ya el mundo se nos viene abajo. Esa es nuestra gran flaqueza y nuestro nivel de fe empobrecido por causa de nuestra carnalidad, y tenemos que realmente elevarnos en nuestro nivel de fe y entender por qué Dios permite. Porque estando en el mundo, ¿qué hace la gente del mundo? Y aún hermanos y hermanas en las congregaciones hacen la más absurda pregunta: ¿por qué esto me sucede a mí? ¿Por qué me pasan a mí todas las cosas? ¿Por qué parece que yo soy el único que tiene problemas? ¿Por qué yo soy el único esto, el único aquello, el único... Y siempre como la gran víctima que somos? No entendemos. Por eso, bien dice Isaías 55, porque mis caminos no son vuestros caminos y mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Lo que Dios ha determinado para nosotros ha de cumplirse de una forma o de otra. En Job, en el capítulo 42, dice, y respondió Job a Jehová y dijo, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y en ceniza. Amén, hermanos.
de oídas te había oído. Y así nos hacemos tantas preguntas, hermano. Con honestidad digo, si bien hay algunos aspectos de mi infancia que no son las más gratas, pero muchas veces hablamos con mi esposa y tengo que reconocer que mi infancia y mi juventud fueron muy buenas, fueron muy buenas. Tuve contención, tuve apoyo, pero Dios de todas maneras estuvo trabajando conmigo. Si nosotros, por ejemplo, quisiéramos comparar la vida de Pablo y la vida de Pedro, estoy seguro que ambos no tuvieron la misma infancia. Pedro, ¿qué era? Un pescador, un hombre bruto, un hombre del vulgo. ¿Y qué era Pablo? Un hombre de una familia refinada, porque no cualquiera podía tener como maestro a Gamaliel, hermano. Por lo tanto, Dios trató de una manera con Pablo y Dios trató de una manera con Pedro. Ahora, no le fue dado a Pablo tener las llaves del reino, le fue dado a Pedro. Amén. También, fíjense que cuando llegó la hora y en el propósito de Dios de redactar el Pentateuco o redactar el Nuevo Testamento, si bien Pedro pudo haber aportado 2 cartas, la primera y la segunda de Pedro, pero el Pentateuco fue escrito por Moisés, un hombre instruido. El Nuevo Testamento casi completamente fue el escriba, el apóstol Pablo. Entonces Dios hace como Él quiere, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos y mis caminos no son vuestros caminos. Gracias, hermano mío. Entonces, mis hermanos, el hermano Branham, dice así, párrafo 54. Y muchas veces nos suceden cosas en las que nos preguntamos por qué suceden. Es Dios mostrándonos algo de antemano. Es Dios mostrándonos algo de antemano. Si creemos que nada sucede sin que Dios permita, si usted, hermano y hermana, considera que usted se está esforzando lo mejor posible para vivir una vida correcta delante del Señor, vivir una vida digna del Evangelio, y aún tenemos adversidades, no tenemos más que la Escritura. ¿Qué nos dice la Escritura? Que nuestro galardón es grande en los cielos, cuando digan toda clase de mal contra nosotros mintiendo. En todo hay propósito. A veces no lo entendemos y muchas veces cometemos errores, para lo cual Dios luego toma esos errores y en esos errores nos instruye y nos enseña, porque no hay otra manera. Dios no se equivoca, hermano. Dios siempre tiene las cosas correctas. Dios hace las cosas correctas y nosotros somos los que somos muy lerdos para entender, para comprender. Por ejemplo, acá el hermano Branham nos habla de su experiencia de infante. Dice, cuando yo era niño, y ustedes conocen la historia de mi vida, yo siempre creí desde que primero tengo memoria, una de las primeras cosas que yo recuerdo, ahora posiblemente usted me ha dicho algo ayer y ya para hoy lo habré olvidado. Pero hay cosas en el pasado que sucedieron en nuestra niñez. Y así es con muchos. Cosas en el pasado
que sucedieron en nuestra niñez, y así es con muchos, las cuales siempre recordamos. Y esto suena casi ridículo decirlo, pero yo recuerdo cuando gateaba teniendo un vestidito largo. A los bebés, algunos de ustedes de mi edad recordarán que a los bebés les ponían vestiditos largos. Y yo recuerdo gateando y quitando la nieve del calzado de mi tío y comiéndola, cuando él entraba y se paraba frente a la chimenea. Y luego lo siguiente que recuerdo ocurriendo en mi vida fue una visión, la primera que llegué a tener, en la cual fue dicho que viviría la mayor parte de mi vida cerca de una ciudad llamada New Albany. Y yo era un bebé de la montaña, de por allá, y ni siquiera un médico había cuando nací. Y ustedes saben, yo he vivido aquí cerca de 50 años, aquí mismo, por una visión. Cosas que suceden en la vida, cosas que suceden allá en la infancia, cosas que suceden a lo largo de nuestra experiencia terrenal, las cuales todas tienen un propósito. Y digo, esto para los escogidos. Si nosotros, si me permiten un segundito, recordar una escritura, aleluya, Romanos, en el capítulo 8, si mi memoria no me falla, gloria sea al Señor. Un segundito. Por ejemplo, Romanos 8.1 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Amén. Amén. Entonces, se me está escapando una escritura y perdónenme si no la hallo en este momento. Un segundito más. Bueno, se me ha escapado. Pero estoy seguro que ustedes la conocen. Perdónenme que se me ha escapado en este momento, se me han cambiado las cositas en mi mente. Pero bueno, lo que quiero decir, hermano, que aquellos que temen a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Todo nos ayuda a bien. Todos aquellos que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, todas las cosas nos ayudan a bien. ¿Por qué hemos de temer? Vemos que hay cosas que desde el punto de vista natural humano no le hallamos una explicación. Otras sí tienen una explicación. Nuestros errores. Pero en esos errores, aún, como cita el profeta, Abraham haciendo caso a Sara, su mujer, y teniendo un hijo a través de Agar. ¿Por qué? Porque se necesitaba un Ismael. Y muchas veces, aún en los errores, hay un propósito divino. Siempre hay un propósito de Dios. Cuando echamos el vistazo hacia atrás, como dije al inicio, a nuestra infancia, quizá muchos de nosotros no estuvimos de acuerdo la familia que nos tocó, los padres que nos tocaron, la madre que nos tocó, los hermanos que nos tocaron, el lugar donde nacimos.
Quizás muchos de nosotros renegamos del origen y podríamos preguntarnos ¿por qué? ¿Por qué? Pero aquellos que temen a Dios, todas las cosas le obran para bien. Por lo cual, mis queridos hermanos, teniendo como base esta pequeña reflexión y retomando nuestra escritura de Isaías 55, como tomamos al principio, debemos recordar esto. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, cosas difíciles de entender, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Sin más por hoy, que el Señor le bendiga a cada uno y será hasta mañana. Gracias, hermano Nehemías. Sí, ya justo cerraba. De todas maneras se lo agradezco muchísimo. Nos encontramos mañana, 8:15 de la mañana, para decir Shalom. Un nuevo día ha comenzado. Dios le bendiga, hermana Luz. El Señor sea con usted. Dios le bendiga a cada uno y gracias por estar ahí. Gracias a Dios que pudimos decir al Dios no conocido. Y por supuesto que es difícil comprender un Dios que hace estas cosas extrañas en nuestra vida y aún así reconocer que Él nos ama. Que el Señor les bendiga, tengan un buen descanso y será hasta mañana si Dios quiere. Que el Señor les bendiga ricamente. Shalom, hermanos. Shalom, hermanas. Amén. Gloria a Dios.